Bienvenidos al Gran Circo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al Gran Circo. Este podcast donde hablamos acerca de todo lo de la Fórmula 1 y en capítulos anteriores hemos estado recordando la temporada 2021, esta excitante y fantástica temporada 2021 de la Fórmula 1, donde vimos absolutamente de todo. Y es un verdadero placer para mí presentar a César Olivares, que pues nos acompañamos todos los días aquí en esto. Oscar, ¿cómo estás? Con el gusto de aquí volver a platicar de la Fórmula 1, que ya por favor estamos esperando que empiece la temporada, no aguantamos más. De verdad que cada fin de semana que pasa y no hay carrera, le entra uno en la tristeza. Entonces, la abstinencia es muy fuerte, es dura. Sí, no, este deporte para nosotros ya es una adicción. Pero sí, vamos a continuar con los resúmenes que por obvias razones fue una temporada bastante larga. Normalmente no duran tanto. En esta temporada 2021 particularmente se añadieron nuevas pistas. Fueron 22 pistas en total. Por eso es que lo estamos dividiendo en varios capítulos. Porque, en una temporada de Fórmula 1 hay de todo. Hay carreras muy tranquilas, hay carreras muy emocionantes, hay carreras extrañas, hay carreras de todo tipo. Sin embargo, en todas hay algo que rescatar, hay algo que analizar, hay algo que resaltar, porque incluso puede haber choques, puede haber despistes, puede haber fallas en un motor, puede haber penalizaciones, decisiones extrañas o muy radicales de los comisarios, declaraciones de jefes de equipo, pilotos, etcétera, que finalmente van definiendo y van dando forma a todo lo que implica la temporada y obviamente al resultado final del campeonato. Por eso es que esta temporada 2021 fue de las más atractivas que hemos podido vivir y pues obvio porque también se da el resultado final hasta la última carrera, hasta la última vuelta, y eso lo hizo increíblemente emocionante, apasionante. Por eso yo creo que cada vez cobra más aficionados la Fórmula 1 porque sí ha sido un espectáculo. Mucho tiene que ver, creo yo, aquí sí tendría que reconocer la FIA, el trabajo que está haciendo para que se dé esta competencia, porque ha habido temporadas en donde, pues Mercedes lleva 8 temporadas seguidas ganando el campeonato de constructores y eso pues es un dominio total que a veces a la afición pues no nos encanta tanto. Quisiéramos ver de pronto allí a Ferrari, a Williams mucho más arriba, si no campeonando, cuando menos pues mucho más arriba. Obviamente a McLaren. Hay escuderías que pues tienen una historia bárbara y que merecen estar en lugares más altos y no un dominio total de solamente la escudería alemana, donde pues 8 años seguidos ya es demasiado. Así que venga la competencia y este año o el 2021 pues la tuvimos y en serio, en grande. Sí, y también es muy importante lo que mencionas que la FIA, finalmente sabemos que este deporte es un espectáculo. Entonces es un negocio en el cual tiene que atraer cada vez más seguidores. Y la FIA siempre preocupada por cómo mejorar el espectáculo, es decir, añadir rebases a las carreras, luchas entre pilotos. Viene el cambio de reglamento para 2022 en cuanto a la configuración de los coches, el diseño de los coches, lo cual viene todo un cambio, porque se pronostica que haya muchos más rebases, que las peleas sean mucho más candentes. Y la FIA, como decía, siempre ha puesto atención en esos detalles. Por ejemplo, yo recuerdo que antes las chispas que saca un coche que se ven en las transmisiones, antes eran reales, eran genuinas porque los coches eran sumamente bajos. Ahorita lo siguen siendo, sin embargo ya no es tan fácil que raspen. Entonces la FIA decidió que adaptarle un fondo de metal para que en ciertos puntos en las pistas los coches raspen y saquen esas chispas solamente con el fin de dar espectáculo.
Los cambios de motores, por ejemplo, que en un momento fueron V12, los redujeron a V10, V8, V6, V6 biturbo. Entonces, esta bajada de número de cilindros en el motor obviamente afecta el sonido. De hecho, los más puristas de la Fórmula, aficionados de la Fórmula 1, incluso ingenieros mecánicos, pilotos y demás, dicen que extrañan ese sonido de los V12, de los V10, que es un sonido único. Sí. Ensordecedor. Maravilloso. Sí, no, tenías que ir a la pista con tapones para los oídos porque de verdad te pueden lastimar los sonidos de esos motores. Hoy en día ahí entran muchas cosas, el cuidado al medio ambiente, reducir la contaminación sonora, demás. Obviamente los motores V6 ya no producen ese sonido. Sin embargo, hay que enterar a nuestros escuchas que los motores, los escapes, no soy mecánico propiamente, pero están diseñados y el sonido de los coches está un poquito moldeado para hacerlo atractivo dentro de lo posible para los aficionados. Entonces, con el cambio de reglamento para la temporada 2022, se esperan coches con menos aerodinámica. Eso implica que se va a ver qué piloto está hecho de qué. Porque, bien o mal, hasta ahora, la aerodinámica juega un factor muy a favor del piloto y del coche. Entonces, el hecho de que un piloto gane, rebase, vaya rápido, tome bien las curvas, no se puede saber quién es un verdadero piloto y qué tan fácil puede ser manejar un coche. Entonces, creo que al quitarle estos aditamentos a los coches y hacerlos más puristas en el sentido de pura máquina, que corran ciertas cositas, sí, para obviamente hacer un coche manejable, se va a dejar ver qué piloto es un verdadero piloto. Entonces, perdón, pero Nikita Mazepin, espero no te vaya tan mal esta temporada. Lance Stroll también, por favor, aplícate y pues a ver qué pasa. Y familia Schumacher, pues a ver qué le aconsejan al vástago que está corriendo en la categoría principal, porque también no está así en un lugar destacado. Es muy joven, desde luego, tiene pues cualidades, por supuesto. Y le tocó como debut, le tocó una escudería que no está en su mejor momento, que es Haas. No, desde luego que no. Sí esperamos que, pues como bien lo mencionaste, todo esto que está haciendo la FIA es para que la situación sea mucho más pareja. No va a ser, desde luego, exactamente igual. O sea, ¿todos van a traer el mismo coche? Pues no, por supuesto que no, porque entonces Mercedes diría, oye, espérame, yo le invierto muchísimo dinero. Bueno, además lo han ganado porque siguen campeonando y siguen gane y gane mucho, mucho dinero. No es lo mismo pues lo que tiene Haas, lo que tiene Mercedes y todo el desarrollo ingenieril que tienen allí, pues obviamente están pensando siempre en todo. O decíamos, esta temporada 2021, por ejemplo, Ferrari pues se dedicó a comprender qué tipo de automóvil necesitan para la temporada 2022, pero desde antes. Hay quienes se abocaron más a la temporada 2021 y ahora sí que quién sabe qué va a pasar para la 2022. Pero sí se espera que esté un poco más pareja la situación entre los pilotos. Por eso dices, y yo creo que está muy bien, ahora sí veremos un frente a frente más parejo, no una bala con Lewis Hamilton, porque además, fíjate, hubo grandes diferencias entre el auto que tenía Bottas y el auto que tenía Hamilton. Algunos dicen, no, bueno, pero eso es polemizar y la verdad es que buscar un pleito gratuito. No, yo creo que sí las escuderías, aunque nos duela decir o reconocer que hay o no un piloto 2, sí, y Bottas para la escudería alemana, yo creo que sí era el piloto número 2, experimentaban cosas con él, cuando funcionaba mejor un alerón u otro, pues era para Hamilton. O por qué curiosamente el auto de Hamilton no tuvo tantas situaciones como las que vivió Valtteri Bottas. No es, voy a hacer la diferencia, a mí me parece mucho mejor piloto Hamilton que Bottas. Por mucho, pero vivió situaciones que creo que tienen que ver no con la pericia o la habilidad que requiere un piloto, sino cuestiones técnicas que a Hamilton no le ocurrían. Lo mismo que Checo, por ejemplo.
Cuando Checo tenía mejores condiciones, entonces cambiaban piezas al automóvil de Verstappen, que es evidentemente el piloto número 1, y Checo entendió muy bien ese papel. A diferencia, por ejemplo, de un Bottas que sí le molestaba ya demasiado, porque decía, quiero ganarle, y yo creo que la relación no solamente entre compañeros pilotos empezó a desgastarse, la relación también con la escudería Mercedes, yo creo que se dieron cuenta, ya se está volviendo este ambiente pues cada vez más complicado y tenso, entonces no vale la pena tal vez continuar una relación con un piloto que no está pues a gusto, ¿no? Porque esto primero yo creo que se hace por el gusto, por la pasión que te genera. Cuando ya estás enojado, entonces vas a ir a hacer a la pista seguramente pues un desgarriate. Y hasta peligroso puede resultar. Mencionas algo muy importante. Las escuderías desarrollan un coche para empezar la temporada, y de hecho hay una pretemporada que en este caso y desde hace varios años viene siendo en Barcelona, en España. Sacan este coche a pista, les hacen pruebas aerodinámicas, porque obviamente todo el desarrollo hasta ahorita es simulador, es computadora, son números, son puras simulaciones donde a lo mejor sí encienden el coche para que vean que el motor funciona, pero no lo pueden sacar a pista a rodar. Entonces es hasta la pretemporada donde las escuderías dicen, pues a ver si todo lo que la computadora, todos los cálculos aerodinámicos, todos los cálculos de motor, de combustión, todo es real. Claro. Y ahí es donde se enfrentan a hacer modificaciones. Tienen me parece que son 2 semanas, 2 semanas de pretemporada, donde ellos tienen que hacer simulación de carrera, con tanque de combustible lleno, con combustible vacío, arrancadas, configuraciones de motor, configuraciones de alerones, muchas cosas para poner el coche a punto. Esto no quiere decir que es el coche definitivo con el que se llega al final del campeonato. Se va desarrollando a lo largo de toda la temporada. Y para esto, obviamente, todas las escuderías en sus respectivas fábricas tienen a un ejército de ingenieros que desarrollando un alerón, que sigue tal carrera y necesitamos menos o más carga aerodinámica, entonces hay que modificar el alerón. Y obviamente son piezas que no es como, bueno, vamos con nuestro proveedor a que nos surta de alerones. Ellos los hacen, ellos los fabrican, ven los cortes exactos. Entonces muchas veces por el tiempo de una carrera entre otra, los avances, la investigación, da tiempo de crear físicamente una pieza, un alerón o a lo mejor un par, pero la escudería tiene que contar con que puede haber accidentes, que puede haber roces y que a lo mejor un alerón se puede echar a perder y hay que reponerle a ese coche el alerón. Pero entonces si tienes 2 o 4 alerones, ¿a quién se los vas a dar? ¿A los 2 pilotos? No puedes. Entonces tienes que elegir y tienes que ponderar a qué piloto se lo vas a dar, y por eso es que los pilotos número 1 normalmente reciben todas esas piezas primero, las probadas. Las que todavía están en la prueba, como tú bien dices, los ponen a los pilotos número 2 a probarlas para ver cómo funciona, y en caso de que funcionen, pues venga para acá, se la pasamos al piloto número 1. Y sí, la temporada 2022 también, como tú dices, Red Bull y Mercedes definitivamente no cortaron recursos, siguieron desarrollando porque se estaban peleando un campeonato. Entonces Ferrari amenaza con venir muy fuerte porque ellos al coche 2021 dejaron de invertirle a media temporada porque sabían que no iban a hacer gran cosa, tenían que mantener más o menos un cuarto, un quinto lugar, tercero, cuarto, quinto lugar en la clasificación general de escuderías, pero no iban a aspirar a más, no estaban peleando propiamente un campeonato como Mercedes y Red Bull, quienes sí tenían que pelear carrera con carrera. Entonces se espera que gracias a que Ferrari, McLaren, Alpine, todas estas escuderías que no aspiraron a mucho en 2021 hayan invertido, hayan desarrollado y hayan invertido muy bien ese tiempo para desarrollar un coche muy competitivo para 2022, y que Red Bull y Mercedes, al no tener ese tiempo ni esos recursos para invertir en el coche 2022, no estén tan lejos. Porque ya vienen de un coche muy superior a todas las demás escuderías. Y recordemos que el motor se conserva, se congela, así le llama la FIA. No se pueden tocar los motores, se van a utilizar los mismos motores, no físicamente, sino el mismo diseño de motor, pero con un chasis, con un coche totalmente distinto.
Oye, pero además hay que recordar que también hay un plan para este 2022. Yo quiero saber de qué se trata, que por cierto, me refiero a quienes conocen un poco más de esta frase que se ha repetido en la temporada 2021, el gran piloto asturiano Fernando Alonso. Señor Fernando Alonso, rey de España. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión. Señor Don Fernando Alonso, rey de España, tiene un plan. Ha mencionado el dichoso plan desde la temporada pasada para este 2022, que tuvo a bien ahora, días pasados, el Día de los Santos Inocentes, decir que su pareja y él estaban embarazados. Y entonces muchos le decían, pues ese es el plan entonces. Ajá. Y ya lo sabías. Pero pues inocente palomita, era 28 de diciembre, entonces jugó una buena broma ahí el buen señor Don Fernando Alonso, rey de España. Pues Oscar, estas llantas ya están muy desgastadas. Vamos a pits. ¿Y te parece si ya arrancamos con el resumen? Venga. Pues venimos saliendo de pits, de llantas frescas para esta carrera, que es el resumen, la parte 3 del resumen de la temporada 2001 de Fórmula 1. Oscar, primera carrera después del parón de verano, primera carrera de la segunda mitad de la temporada, el circuito de Bélgica. Exacto, Spa-Francorchamps, una pista muy interesante. Tú habías mencionado donde se corren pues distintas categorías, motos incluso. Es una de las consentidas, yo creo, que de la Fórmula 1. Y he de reconocer que además, por las condiciones climáticas en las que se dio la carrera del 2021, a la afición hay que reconocerle muchísimo. Más de 3 horas con esta lluvia incesante, además tupida en serio, y con todos estos árboles que rodean a la pista. Imagínate tú el frío que estaban viviendo los aficionados, las aficionadas allí en las tribunas. De verdad es de ponerse de pie a todas las personas que asistieron ese día al Gran Premio de la Fórmula 1. Y me parece al mismo tiempo muy molesto por parte de la FIA el no reconocer este gran esfuerzo. Ahí está la afición. Entonces, ellos tienen una forma más o menos de ir midiendo las condiciones climatológicas para saber se puede o no correr. Yo sé, la gente lo que quiere es ver carrera, ¿no? Incluso una carrera con lluvia es más espectacular, claro, entonces se emociona más. Claro, pero bueno, también depende qué tipo de lluvia. Es como en otros deportes donde se dice, oye, cuando hay tormenta eléctrica, se cancela. Uno de los deportes que, por ejemplo, se decía no se suspende por nada el fútbol americano. Uh-huh. Pero esta es una de las situaciones donde sí se cancela, ¿no? Si hay tormenta eléctrica, ahí se para absolutamente todo. Acá las condiciones, obvio, también no queremos que pues, todos los automóviles se vayan embarrando. No. Es espectacular, sí, porque hay que mantener la atención al 100%. De por sí siempre lo tienes que hacer, pero con la lluvia, pues mucho más. Pero son de verdad grandes atletas estos pilotos de la Fórmula 1 que pueden, aunque no estén viendo, porque la visión se tapa por todo el spray que suelta obviamente el coche de adelante, no te permite muchas veces ver. Está la lucecita de los frenos que pues eso más o menos te ayuda un poco a seguir, pero pues te puedes estampar porque no ves nada, ¿no? Sí, digo, los pilotos se preparan muchísimo. La gente se preguntará cómo es posible que si no ven puedan circular a esas velocidades. Sí, no circulan a las mismas velocidades que en pavimento seco, obviamente, pero arriba de 300 ahí sí van. Entonces, ¿cómo es posible que puedan manejar? Porque ellos tienen una preparación previa de cada circuito. Cuando llegan, antes incluso de subirse al coche, recorren el circuito a pie o en bicicleta, van analizando las curvas, van analizando los puntos de frenada. E incluso he visto varias entrevistas con pilotos donde con ojos vendados
les dice, agarra, no sé, un plato, por ejemplo, es un reportero. Agarra un plato, te va a tomar el tiempo e imagina que recorres este circuito donde estamos. Y más o menos me tendría, o sea, si te lo estudiaste bien, tendrías que darme un tiempo muy aproximado al que darías tú en tu coche. Claro. Y los pilotos así sí varían, obviamente, 1 o 2 segundos, pero segundos. O sea, van perfectamente sabiendo a qué velocidad tienen que ir en cada tramo, a qué velocidad tienen que tomar las curvas, cuánto tiempo les toma tomar una curva, la inclinación. A ese grado estudian, o sea, ellos se memorizan absolutamente todo de cada circuito. Entonces, por eso es que independientemente haya lluvia o esté soleado, los pilotos tienen la habilidad para manejar este tipo de condiciones y adversidades, obviamente, que en este caso, en el circuito de Spa, la lluvia estuvo tremenda. Como bien dices, 3 horas de retraso para tan solo iniciar la carrera. Exactamente. Y bueno, ahí inicia la carrera después de toda esta espera. Pero los autos no salen en la formación normal desde la parrilla, salen todos desde el pit lane. Entonces esto lo hace único también al campeonato del 2021, porque no habíamos visto una salida desde el pit lane todos, pero la salida, ¿no? O sea, detrás del safety car. Detrás del safety car. Entonces empieza a dar obviamente unas cuantas vueltas y lo que querían ver pues era las condiciones de la pista, a ver qué tanto se podía correr o no, o era demasiado riesgoso para los pilotos. Entonces, no lo sabían, obvio, pero para quienes tuvieron una clasificación buena, fue importantísimo. Claro, ¿sí? Esto nadie lo sabía, nadie les dijo, oye, mañana voy a hacer que llueva durísimo y no se va a correr la carrera, así que clasificas muy bien y prácticamente así vas a quedar al final en la tabla. Pues no se sabía, pero entonces tienes el caso de un George Russell que tiene una de las, yo creo que más bien fue la mejor clasificación que tuvo en toda la temporada. Yo creo que de su carrera. Pues sí, más bien. Quitando esa carrera con Mercedes. Exactamente. O sea, con Williams. Claro, con Williams. Entonces tiene esa gran fortuna, porque a la hora de la arrancada, pues él está allí, ¿es en qué? ¿Segundo lugar? Arranca en segundo lugar. En segundo lugar, entonces eso le garantiza el podio al final de cuentas, pero no me quiero adelantar. Digo, tampoco hay mucho que decir de esta carrera porque fue muy breve. Pues sí, no se corrió prácticamente. Sí, no, fue de 4 vueltas. Sí, imagínense nada más. Una carrera de 4 vueltas. Y detrás del safety car todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, carrera pues no tuvimos al final, por eso yo creo que es la molestia de muchas personas. Se siente como una burla, ¿no? Sí, claro. Y por eso mencionaba yo a la afición, porque oye, después de más de 3 horas estar soportando las condiciones y no hay carrera, por favor. Entonces, bueno, pues sí, fue más allá de que devuelvan los boletos y vamos a dar portazo o lo que sea, me parece sí una falta de respeto y consideración al público que pues estuvo allí al pie del cañón todo el tiempo. Sí, como tú dices, una carrera sumamente breve. Desgraciadamente Checo se despista en la vuelta de formación. Bueno, por llamarle de alguna forma, porque fue la primera vuelta de salida con el safety car y se despista. Después ya empezaron a contar las vueltas y todos detrás del safety car. El resultado: Verstappen, Russell, Hamilton, Ricciardo, Vettel. Y 4 vueltas fue lo que duró la carrera. Checo desgraciadamente acabó en la posición número 20 y Bottas en el número 12. Una carrera sumamente breve, como tú dices, con un sabor extraño, pero finalmente contó para definir el campeonato. Se repartieron puntos. De hecho, de ahí sale el punto 5 del campeonato final de la suma final de puntos de tanto de constructores como de pilotos. Porque es muy raro ver un punto 5. Exactamente, porque lo que deciden al final es no se corre toda la carrera, demos entonces la mitad de los puntos. Exactamente. Si el primer lugar se lleva 25 puntos, pues en esta ocasión se va a llevar 12.5. Exactamente. De ahí salió el 12.5 de Verstappen y de Hamilton. Exactamente. Y después tuvimos otra carrera en Zandvoort, en los Países Bajos, casa de Max Verstappen. La
¿Cómo le llaman? La fiebre, la ola, la marea naranja. La cortina naranja. La cortina naranja. La selección de fútbol, por ejemplo, es la naranja mecánica. Yo creo que hay muchas formas de llamar a la afición, a la importantísima afición de los Países Bajos, porque qué cariño le tienen a su piloto Max Verstappen, ¿eh? A sus deportistas en general, porque, por ejemplo, un breve pestañeo a otro deporte, por ejemplo, el Ajax de Holanda. Es de las aficiones más famosas por cómo se entregan a su equipo. Entonces, aquí en la Fórmula 1 no es la excepción. El público está volcado sobre Max Verstappen para apoyarlo y para estar con él al pie del cañón. Y sí, la verdad es que lo estuvieron, pero por todas partes, no solamente aquí en Países Bajos, donde era obvio que nos íbamos a encontrar con una afición pues muy nutrida. Lo hicieron a lo largo de toda la temporada. Yo vi playeras naranjas en todas las carreras. Yo creo que no lo abandonan y eso lo agradece mucho Max Verstappen, por supuesto, porque aunque piense uno, no nos escuchan. Oye, ¿tú crees que a la velocidad a la que pasan, o sea, nos van a voltear a ver? Sí lo hacen. No ellos dicen que sí. No todo el tiempo, pero sí lo hacen. Obvio, hay circuitos que lo permiten más. Uno de ellos, por ejemplo, es el Autódromo de la Ciudad de México, justo en donde está el estadio. El estadio. En la zona del Foro Sol. Así es. Ahí pues es una parte muy lenta. Entonces se dan sí tienen la libertad de poder voltear a las tribunas y ver un poco al público, que además lo manifiesta maravillosamente. Es ensordecedor el ruido que hace o que genera toda la afición. Sí lo sienten, sí se siente este apoyo, por lo tanto entonces Max pues les ha agradecido mucho el que lo hayan acompañado durante toda la temporada. Pero bueno, salen entonces Verstappen, Hamilton y Bottas. En una salida, pues yo diría bastante normal, ¿no? Y es a la vuelta 21 donde Hamilton para en pits y tiene una parada de 3.6 segundos. No quiero decir con esto que sea una parada sumamente lenta, pero no nos tiene acostumbrados Mercedes a este tipo de paradas. No, Hamilton, en general Mercedes está ligeramente arriba de los 2 segundos, igual que Red Bull. Y una parada en pits de 3 algo es bastante lenta. Incluso también en la vuelta 21 entra Max Verstappen y él, por ejemplo, tiene una parada de 2.7 segundos. Es que ahí está la diferencia. Fíjense nada más, hay carreras que se definieron. ¿Cuál fue? No recuerdo si fue Austin o México, en donde llegan con una diferencia de 1 segundo nada más. Creo que fue Austin. Ahorita de todos modos lo vamos a repasar. Pero sí, o sea, hay carreras que una parada en pits y una milésima de segundo te puede costar. Representa, claro, la victoria o la derrota. Entonces, por eso es que es tan importante. Que, por cierto, pues en la temporada 2021, Red Bull Racing ganó nuevamente el premio a la escudería con mejores tiempos en pits, ¿no? Sí, y creo que es importante mencionar que, entre comillas, es una pista nueva en el calendario de la Fórmula 1, porque si bien estaba agendada para el calendario 2020, ahí se iba a estrenar por cuestiones de pandemia, la sacaron del calendario y no se corrió. Entonces, es la primera vez que Max Verstappen corre en su casa y que, bueno, no les adelanto mucho, estamos en la misma carrera, también se lleva el Gran Premio de Holanda. Exactamente. Yo creo que las estrategias fueron muy importantes para las escuderías y lograr pues mayores puntos. En esta ocasión, yo creo que para esta parte de la carrera, o más bien del año, de la temporada, Red Bull andaba muy bien. Mercedes también lo andaba bastante bien, pero Red Bull andaba imparable. De hecho, había declaraciones del propio Lewis Hamilton diciendo es que no los podemos alcanzar, son mucho más veloces, no hay más nada que decir. Me entrego al 100%, pero ya no puedo hacer nada. Y esta carrera en Zandvoort es una de las pruebas, yo creo, de donde pues había una cierta impotencia por parte de la escudería alemana. Sí, no, Red Bull traía un coche muy superior gran parte de la temporada. No fue así toda la temporada, ya lo vamos a descubrir. Pero esta carrera fue bastante sencilla para Max Verstappen, quien se llevó el Gran Premio, seguido por Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc
Y desgraciadamente Pérez no fue una gran carrera para él, quedó en 8º lugar. También hay que mencionar, es una pista muy estrecha, sí. muy estrecha. De hecho, hay una curva que tiene una inclinación importante y la mayoría de los pilotos en el radio se escuchan, es que esta curva, o sea, no encuentro cómo agarrarla, Y otra vez, ¿quién? Por favor. No me digas. A ver, empieza con qué es su nombre. Con F. Y es el número 14. Señor Fernando Alonso. Rey de España. Claro, les muestra a todos sus demás compañeros de profesión, más no de escudería, cómo tomar esa curva. Y es que todos se empiezan a adaptar y todos ya empiezan a tomar a una velocidad considerable esa curva. No propiamente les enseña, pero él decide tomarla de una manera y todos los demás empiezan a seguir esa trazada, que es muy importante. Si se fijan, cuando hay un circuito, si son un tanto observadores, todos los coches pasan prácticamente por el mismo lugar. Esa es la trazada de carrera, que es la trayectoria ideal de un coche de Fórmula 1. Y como pues todos son pilotos, conocen muy bien el circuito y saben cómo tomar las curvas, por eso es que no precisamente se van siguiendo, es la trazada ideal para hacer los tiempos más bajos en una pista. Entonces, por eso es que luego pareciera que se van siguiendo. Eso que tú mencionas es muy importante y ustedes lo pueden constatar o ver de una forma mucho más clara cuando llueve, por ejemplo, porque entonces la trazada, que es la misma generalmente, va secando, pues porque los autos van pasando por allí nada más. Entonces hay una gran diferencia entre la parte mojada de la pista y la parte seca, que es la trazada que van continuando los pilotos. Oye, pues entonces Checo tiene una, pues sí, desafortunada carrera, llegando en 8º lugar y puntúa pues muy poquito. Entonces eso fue en resumen el Gran Premio de Zandvoort en los Países Bajos. Pero se viene, ya calentaron estas llantas, además ya se empiezan a despedazar. Ya estamos cocinados y todavía nos falta bastante carrera, entonces... Exacto. Vámonos a pits. Sí, vámonos a pits. Ya regresamos, continuamos aquí en el Gran Circo. Y ahora sí, pues ya calzamos a otros neumáticos. Ahora traemos los neumáticos rojos, los neumáticos rápidos. Y esto nos sirve para irnos rápidamente hasta Italia, Monza. Gran Premio de Monza. Gran Premio de Monza, uno de los grandes premios más importantes del automovilismo internacional. Es la casa de Ferrari. Ahí, o sea, es como el Vaticano de la Fórmula 1. Es un santuario ese circuito. Porque aparte es el circuito de los más veloces que hay. Aparte es la casa de Ferrari. Es un circuito muy legendario. Y los tifosis suelen ser muy entregados a sus pilotos. Sobre todo, independientemente de la nacionalidad de los pilotos. Por ejemplo, con Michael Schumacher eran muy entregados. Son religiosamente ferraristas. Entonces, sí, un circuito muy importante donde Verstappen consigue la pole position, muy curioso, seguido por Norris y Ricciardo, 2 McLaren después de un Red Bull, dejando incluso a los Mercedes atrás, que después siguió Hamilton y después siguieron los 2 Ferrari. En la arrancada es una recta bastante importante, pero tienen que frenar prácticamente a cero porque la primera curva es sumamente cerrada, es una pequeña S. Y pasando esa S, Ricciardo toma de inmediato el liderato, pero pasando la curva que viene después de esa S y llegar a la curva que sigue, que es otra S pero mucho más amplia, se ve el primer duelo entre Verstappen y Hamilton. Verstappen le cierra el paso a Hamilton limpiamente. Hamilton se ve obligado a pasar encima de los pianos y pierde algunas posiciones. Después Giovinazzi, por ejemplo, tiene un percance con Sainz. Vettel y Ocon en la vuelta 15 tienen otro. Y viene algo que yo considero sumamente importante. En la vuelta 24 Verstappen para en pits
y tiene un problema. Era el problema del que hablábamos. 11.1 segundos, una parada en pits para Verstappen. ¿Cuándo se ve eso? De verdad, acabamos de decir que Red Bull Racing ganó justamente el premio de los pits más veloces de todo el circuito, bueno, todas las escuderías. Y una parada de 11.1 segundos es criminal. Prácticamente te arruina la carrera, ¿no? Pero sí se da esta pues desafortunada situación para la escudería del Toro Rojo. Entonces eso pues provoca un coraje, porque ya sabemos además que Max Verstappen de verdad es muy crítico, muy analítico, pero todo lo está demandando constantemente. O sea, él tiene una comunicación muy constante con su escudería, con el ingeniero, preguntándole todo. Entonces imagina tú a un tipo como es él, que siempre está buscando ganar y ser el primero y vámonos rápido y todo haciéndolo bien, pues una parada como esta lo pone fatal. Sí, que 2 vueltas después Hamilton para en pits y también tiene una parada muy lenta, sin embargo no tan lenta como la que tuvo Verstappen. 4.2, exacto, sí. No. Es muy lenta, pero bueno, 11.1 es criminal. Pero esa vuelta yo creo que es la más importante del Gran Premio, exacto, porque después viene este famoso choque. Porque salen, fíjate, y ahí es que son cuestiones del destino. Por eso esta temporada ha sido maravillosa. De película. Porque entonces esos 11.1 segundos que pasa Verstappen en los pits, más los 4.2 segundos que pasa Hamilton, hacen que coincidan en la salida. Y una vez que entonces entra Hamilton a la pista, Max viene tantito atrás y sabemos cómo son. Ninguno de los dos. Además, era un momento de la temporada en donde no daban su brazo a torcer. Sí, iban muy cerrados ya. Entonces viene la chicana y Hamilton pudo haber tomado la curva un poco más abierta y la cierra completamente. Y Max, que no se detiene, pues entonces se sube al auto de Lewis Hamilton y le pasa las llantas por encima exactamente. El alerón de hecho se estrella completamente contra el coche de Mercedes y terminan los dos fuera de la carrera. Sí, obviamente no lo hace a propósito, simplemente vienen con mucha inercia los dos. Yo considero que Verstappen se le empareja incluso antes de la curva, de tomar la curva a Hamilton. Prácticamente los dos van parejos, obviamente los dos tienen que retrasar la frenada. Hamilton, al poder cerrar mucho más la curva para darle espacio a Verstappen, no lo hace, se va amplio al girar el volante y Verstappen dice, no, yo vengo aquí, dame espacio, porque obviamente en el reglamento de la FIA dice que los rebases sí puedes orillar a un piloto, llevarlo, encaminarlo a la orilla de la pista, pero siempre tiene que haber espacio para que quepa un coche. Entonces, si se da un rebase, tú no puedes empujar al otro piloto fuera de la pista. Es ahí cuando el comisario de carrera le pide al piloto que regrese la posición o que hay algo ilegal o surgen las penalizaciones. Pero normalmente los rebases es, si ya lo traes al lado, sí lo puedes como empujar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde tú quieras, pero siempre tienes que darle espacio para estar en pista. Entonces, desgraciadamente aquí Hamilton no le deja ese espacio a Max Verstappen, y Verstappen, al intentar evitar los pianos de esa chicana, se sube, las llantas de Max Verstappen se suben sobre las de Lewis Hamilton. Por toda la inercia que traen, el coche de Max Verstappen acaba encima del de Lewis Hamilton, e incluso su llanta derecha trasera acaba sobre el casco de Lewis Hamilton, lo cual es sumamente peligroso porque Verstappen, todavía desconociendo la condición de Hamilton o la posición física del piloto, todavía se ve como acelera y la llanta empieza a girar encima del casco de Lewis Hamilton. Bueno, girando creo que no, es decir, cuando ya acelera nuevamente, creo que ya no está encima del casco. O sea, lo pasa y ahí es, pero obviamente él no tiene la dimensión total del auto, ¿no? Claro. Entonces sí, vuelve a acelerar porque los dos son sumamente competidores. De hecho, hay una queja donde dice Hamilton, oye, ni siquiera se detuvo a ver si yo estaba bien. A ver, espera. ¿Qué pasó en Silverstone? No, y además en esta misma carrera, también Hamilton aceleró. También intentó mover el coche, a ver qué tanto se podía. Entonces yo creo que los dos sabían perfecto.
está bien. O sea, hay un momento donde se ve que Max Verstappen pasa al lado y voltea brevemente, muy brevemente. Claro, yo creo que humanamente dirías, oye, ¿estás bien? Que es lo primero, ¿no? Salvaguardar la vida humana y que no haya ningún problema, porque fue un accidente muy fuerte. Otra vez, bendito halo, salvando la vida de Lewis Hamilton. Bueno, no otra vez la de Hamilton, sino otra vida. Otra vida, exacto. Entonces, sí, pues es uno de los accidentes más espectaculares que yo recuerdo en la historia de la Fórmula 1, ¿eh? O sea, se vio impresionante, o sea, para pasar encima, o sea, de verdad que sí fue alucinante. Sí, era de no creerse y sobre todo yo creo que fue más impactante por el hecho de saber que esos dos pilotos son los que están compitiendo por el campeonato, el saber qué tan duros están pegando y el saber que los dos quedaban fuera y era una carrera perdida para ambos pilotos y obviamente 0 puntos para los dos. Después en la vuelta 31 Norris tiene un muy buen... una muy buena batalla con Leclerc. En la 32 Checo contra Leclerc. Leclerc estuvo peleando bastante, no pudo conseguir más que el cuarto puesto, pero sorprendentemente Ricciardo se lleva el Gran Premio de Italia con un McLaren. Cierto. Sí. Y seguido por Norris, 1-2 para McLaren. Ricciardo, Norris, Bottas, Leclerc, Pérez tuvo una penalización. De 5 segundos, sí. Él iba a quedar en tercer lugar. Sí, él llega en tercer lugar. Llega en tercer lugar, pero tiene una penalización de 5 segundos, lo cual lo baja hasta la posición número 5, después de Bottas y Leclerc. Esa penalización es porque Checo le debió haber regresado por el rebase de la forma como se dio, debió haber regresado la posición al piloto que había rebasado. Y el ingeniero, ahí es por eso tenemos que recordar este tipo de cosas. Y le pregunta a su ingeniero, ¿tengo que regresar a la posición? Le dijeron que no. Y le dijeron que no. Entonces Checo simplemente sigue las instrucciones de la escudería. Y al final le dicen, pues bueno, sí hubo una penalización. Y eso hace que el piloto tapatío pierda el podio cuando ya lo había logrado. Porque además tiene una muy buena defensa con Bottas, ¿eh? Claro, sí, lo mantiene a raya muy, muy bien. Y eran muy importantes esos puntos porque eso se los termina llevando Bottas. Y ante la ausencia de Verstappen en el podio y de Hamilton en el podio, que Checo con su Red Bull hubiera puntuado, se hubiera llevado los 15 puntos del tercer lugar, hubieran sido sumamente importantes y tranquilizantes para Red Bull, tanto en pilotos como, sobre todo en constructores, por el hecho de que Checo lo sumaba. Y de ahí siguió Sochi, el circuito de Sochi en Rusia. Exactamente. Una pista, pues, que le viene, por cierto, bien a Checo. Ya ganó con Force India. No, sí. No ganó. Ganó un podio. Fue un tercer lugar el que obtuvo, pero le gusta este circuito al piloto mexicano. Y en esta ocasión se da un momento muy agradable porque sale Lando Norris en primer lugar. ¿Por qué digo agradable? Porque esta variedad de la que hablamos, que se presume que habrá en la temporada 2022, pues es donde veremos entonces a distintos pilotos ocupando la pole position y que se dé una competencia pues mucho más abierta, donde verdaderamente las manos de los pilotos sean las importantes y no el desarrollo de la ingeniería de cada una de las escuderías. Entonces, Lando Norris sale en el primer lugar. Seguido por Sainz y Russell. Y Russell, exacto. Es una parrilla de salida muy interesante. Los tres grandes pilotos y, por cierto, de la misma generación, que vienen acompañándose desde el karting, están en los tres primeros lugares. Y de hecho, Russell rebasa a Sainz. Sí. Pero más tarde el piloto español se repone y... Sainz supera a Norris en la recta. Ah, tienes toda la razón, claro. Ahí es donde se pone en primer lugar. Pero aparte es importante mencionar que Verstappen, Bottas y Leclerc arrancan muy atrás. De hecho, Verstappen arranca hasta el último lugar, el número 20, y Leclerc en el número 19. Bottas no tan atrás, pero pues ahí tienes a un Red Bull y a un Mercedes prácticamente, en teoría, ¿no? Fuera de la jugada,
que después vemos que se recuperan súper bien. Y un Hamilton que tampoco, o sea, arranca en cuarto lugar. No se llevó la pole. O sea, era una parrilla de salida muy, muy inusual. Sí, la verdad es que sí. Y hasta la vuelta 13, Landon Norris pasa a Carlos Sainz. Uh-huh. Aquí lo rebasa. Y la verdad es que se auguraba desde luego pues el primer lugar para Landon Norris. Y ya se veía venir. Yo creo que él se lo estaba saboreando. Y creo que particularmente es en esta carrera donde yo veo a un Norris sí muy deseoso. Algo desconcentrado por el gran deseo de llegar en primer lugar, ¿no? O sea, con una, pues hasta cierta ansiedad, podría decir yo. Pero entonces, pues así se lleva la gran mayor parte de la carrera uh-huh. en primer lugar y parecía absoluto. Entonces, yo creo que muchas personas estaban contentas de que estábamos viviendo un momento diferente, ¿no? Sale en la vuelta 23, Norris sale a pits y en ese momento Checo Pérez se coloca en el primer lugar. No, fue Richardo el de la vuelta 23. Ah, Richardo, claro. Sí, él cambió de neumáticos medios a duros y fue una parada muy, muy lenta que obviamente le afectó en la carrera. Porque de ahí en la 27 también para Hamilton, que curiosamente él traía neumáticos medios, cambia a duros. Y en la misma vuelta, obviamente siguiendo estrategias y previniéndose, Max Verstappen para en la misma vuelta, pero él traía el compuesto duro y cambia a medio, lo cual obviamente le dio más velocidad. Norris para hasta la 29 y cambia igual de medios a duros para aguantar el resto de la carrera. Y comienza entonces a preverse una situación pues difícil, porque entonces el clima empieza a cambiar un poco, se prevé la lluvia. Le avisan a Landon Norris desde su paddock, oye, hay que cambiar a las llantas para lluvia. Y él dice, no. Un contundente no, hasta enojado, dice. Sí. Yo creo que, pues ahí están las señales. Ahora sí que, hijo, escucha las señales. Sí. Le mandaron la ayuda, bueno, ahí estaba. Y el piloto inglés dijo, no lo voy a hacer. Él, por eso te digo, yo creo que estaba empecinado en ganar el primer lugar y dijo, de aquí no me sacan. Y desafortunadamente eso es lo que decimos cuando un piloto adolece de esta madurez. Tú ves hoy un día a un Hamilton como a veces sigue haciendo ciertos berrinches, ¿no? Con los ingenieros y las instrucciones de los equipos. Pero toma en cuenta, lee un poco más o se espera una vuelta o dos y cede. Al final escucha a su equipo porque tienen la telemetría, tienen todas las señales que le pueden decir va a pasar tal o cual cosa. Entonces es mejor que vengas a pits. Lando aquí dice, pues con toda esta juventud y de yo soy imparable, no. Soy más rápido que la lluvia. Exacto. Literalmente. Sí, yo creo que Hamilton, Landon Norris sufre pues esa ambición y combinada con esa juventud y esa desesperación por demostrar quién es, que ya lo demostró toda la temporada, es un gran piloto, claro. Pero quería consolidar eso con una victoria en Rusia. Sin embargo, como tú dices, en la 49 lo llaman a pits, él dice que no. Sin embargo, también llaman a Hamilton, él dice yo sí voy. Y en la 51 Norris, siguiendo con los slicks duros, obviamente era como andar en jabón, andar sobre agua y jabón en esa pista. Norris se despista porque no puede controlar el coche. Hamilton aprovecha también muy mesurado, lento porque estaba lloviendo demasiado, pero con neumáticos de lluvia, y pasa a Norris para al final quedar con el podio en la posición número 1 Hamilton, que por cierto esa es su victoria número 100 en la Fórmula 1. Entonces victoria importante para Hamilton, yo creo que no calculada. Yo creo que la previa para la siguiente carrera, no para Rusia precisamente, pero llegó antes, seguido por Verstappen, que se recupera. Carrerón de Verstappen. Del lugar número 20 a acabar en el número 2. Gran carrera. Sainz, una temporada muy, muy sólida en tercer lugar. Richardo, que rescata toda la labor de McLaren. Después Bottas, Alonso. Checo llega hasta el 9º y Leclerc hasta el 15. Leclerc no se pudo recuperar mucho, que digamos. Sí, no. Sí, fue una carrera muy interesante, es la verdad. Y después viene Turquía.
y otra vez la lluvia Ujú. está presente aquí en la Fórmula 1. Que déjame un comentario rápido. Qué bonito se ven los Red Bull. Sacaron un diseño especial blanco conmemorativo para la carrera de Turquía. Qué bonito se ven. Deberían dejarlos así. La verdad es que sí, se ve muy muy bien este auto en color blanco también. Y lo hicieron especialmente porque era el año de despedida de los motores Honda. Entonces este estaba planeado para Japón. Para Suzuka. Para Suzuka, exactamente. Otra pista espectacular. Legendaria. Esa yo creo que sí es la más rápida, ¿no? Yo creo que, no sé si sea Monza o Suzuka, pero son dos circuitos muy veloces, muy, muy veloces. Suzuka tiene una recta impresionante que ahí se alcanzan velocidades de locos. Sí, exacto. Entonces, con este motivo, Red Bull entonces cambia el diseño o el color de su automóvil que se tenía pensado para Japón, pero pues es el turno entonces de Turquía donde se da precisamente esta situación. Sí, Bottas arranca en primero, seguido por Verstappen, Leclerc, Gasly, Alonso, Checo en sexto y Hamilton arranca sumamente atrás. Esto por una penalización porque Mercedes después de la quali, porque Hamilton se había llevado la pole position, sin embargo decide cambiar la cámara de combustión del motor, entonces penaliza 10 puestos Hamilton. Y las primeras curvas se da un toque entre Alonso y Gasly, le penalizan a Gasly 5 segundos, entonces va para atrás. En la vuelta 14 Hamilton consigue la vuelta rápida, pero Hamilton, habiendo penalizado 10 segundos, para la vuelta 14 ya viene en el sexto lugar, cosa para resaltar. Sí. Y una cosa que me pongo de pie, entre la vuelta 34 y 35, Pérez defiende, mantiene a raya Hamilton de una manera magistral que ya se lo había aplicado una temporada, en unas carreras antes en la temporada y se lo siguió aplicando. Yo creo que recuerdo muy bien, me parece que en Mónaco, Hamilton sale de pits y Checo sale por delante de él y le dice a su equipo: Checo está delante, o sea, ¿qué hicimos mal para que Checo esté delante de mí? A mí me pareció un poco despectivo, si te soy sincero, lo cual me desagradó mucho. Uno, Checo no es un manco. Checo es un gran piloto. Dos, trae un Red Bull que te puede poner contra las cuerdas sin ningún problema. Entonces, ¿por qué te sorprende que Checo con un Red Bull esté adelante de ti? O sea, es totalmente viable, pero sí el tono de Hamilton fue un tanto como... Pues híjole, sí estás haciendo mal las cosas. Hasta Checo está delante de mí. Exacto. Entonces, yo creo que hoy en día Checo es un poco una pesadilla para Hamilton porque le aplicó tantas en esta temporada que a mí me enorgullece muchísimo. y en Turquía fue el caso. En la vuelta 34 y 35, Checo, pero de verdad, señor piloto, porque cómo mantuvo a raya Hamilton. De verdad, impresionante. Ya se la sabe, porque además, como bien dices, no lo hizo una sola vez en la temporada. Entonces, no se desespera. Yo sí veo a un Checo Pérez mucho más maduro y disfrutando del manejo. Y ahora que por fin tiene un automóvil, que por fin tiene un buen motor, creo que estamos viendo al verdadero Checo. Y bueno, lo vimos una probadita. Porque apenas hay que mencionar que el automóvil de Red Bull es de los más difíciles para manejar, si no el más difícil. Uh-huh. Los que traen la escuela de Red Bull, pues obviamente con eso crecieron. Entonces no es tan complicado porque es lo que sabes hacer. Claro. Pero a un Checo Pérez viniendo de un Force India, de un Racing Point, pues es completamente distinto. Por eso se tarda el piloto mexicano un tiempo más en agarrar la onda. Yo creo que para esta nueva temporada 2022, ahora sí veremos a un Checo mucho más agresivo, pero agresivo bien, o sea, me refiero bravo, fiero, ¿no? Pero acá con mucha calma, con mucha inteligencia, sin desesperarse, concentrado perfecto, le hace la rebasada a Hamilton, pero él perfectamente consciente de que va a aplicar el DRS y va a recuperar nuevamente la posición
y así lo deja, se lo lleva, no lo puede rebasar en el resto de la carrera Lewis Hamilton. Sí, Checo más adelante tiene que parar y es por eso que se da el cambio de posición. Ajá. Pero de todos modos, Checo termina en el tercer puesto, dejando a Hamilton fuera. La carrera acabó Bottas en el primer lugar, Verstappen en el segundo, Checo en el tercero, Leclerc cuarto y Hamilton hasta el quinto. Entonces, Checo dando una masterclass de cómo se debe defender, que lo repitió en varias carreras. Aquí la única queja que tengo es con el equipo de Aston Martin, porque oye, a mi Sebastián Vettel, ¿cómo es posible que están viendo el tormentón que está cayendo? Todos los pilotos traen neumáticos de lluvia y lo meten y le ponen slicks. Pobre Vettel decía, es que esto no funciona, no entiendo para qué me metieron. Bueno, pero él los pidió, ¿eh? Él dijo, quiero probar los slicks. Es un riesgo que a veces corren los pilotos. Yo creo que van leyendo muy bien la pista. Y pues tienes a un Sebastián Vettel que es un maestro, ¿no? Sí. Es un súper Cuatro veces piloto, campeón del cuatro mundo. veces campeón. Entonces, él es el que pide los slicks. Okay. Y se quiere arriesgar. Yo creo que no está mal correr el riesgo porque tampoco iba en una gran posición como para decir, ay, si pierdo ya se me fue el primer lugar o el podio. No iba a hacer un podio en esa carrera. Entonces yo creo que decide tomar un riesgo, probablemente, no sé si también asesorado por alguien más, es que le da la confianza de ir por los slicks y pues sí, termina siendo una pesadilla para el piloto alemán. Sí, a otros pilotos, yo recuerdo, por ejemplo, en la temporada 2017, en la Quali 2 de Silverstone, todo estaba lloviendo, todos traen neumáticos verdes, verdes, y justamente vas a decir que cómo doy lata con esto, pero sí, señor don Fernando Alonso, con un McLaren que no servía para nada, se mete a pits, pide slicks y consigue la P1 de la Q2, porque ya después en la Q3 se la quitó Hamilton. Pero sí, suele funcionar. No que suela funcionar. A veces puede dar buen resultado. También depende mucho de las manos. En este caso, hablando de Vettel, yo no dudo de sus manos. No. Es un gran piloto. Pero sí, a lo mejor se vio muy positivo para los neumáticos. Sí, porque la lluvia todavía era mucha. No iba a funcionar eso jamás. Sí. Después, que siguió el Gran Premio de las Américas de Estados Unidos en Austin. Algo curioso, tanto los Red Bull como los Alfa Tauri no traen los alerones con las letras de Honda, las traen de Acura. Porque recordemos que Acura es el equivalente norteamericano de Honda, que es japonés. Entonces, como están en Norteamérica, pues hay que darle más proyección a la marca posicionada del país. Exactamente. Entonces, por eso ahí se resaltan los alerones Acura en vez de los alerones Honda. Verstappen sale en primer lugar, Hamilton segundo, seguido por Pérez, Leclerc y Sainz. Bottas sale hasta la posición número 9. Y ves que arrancan y es una subidita, prácticamente una vuelta en U. Perdón por mis explicaciones. Las entendemos a la perfección. Pues, una vuelta en U a la izquierda. En uvas, dirían algunos. Todos se quiebran a la izquierda, entonces desde ahí Hamilton y Verstappen se meten un cerrón. Y de hecho, sí. Verstappen le cierra el paso a Hamilton. Hamilton logra adelantarse. Y Verstappen, para no perder tanto, termina saliéndose un poco de la pista. Cosa que Hamilton sale beneficiado de ese duelo y toma la posición número 1 de inmediato. Después, en la vuelta 11, Verstappen se mete a pits, una parada no tan rápida, 2.9 segundos, rozando los 3 segundos. Ya dijimos que 3 segundos para Red Bull es bastante lento. Y bueno, afortunadamente no les afectó tanto porque en la vuelta 14 Hamilton hace lo mismo, 2.8 segundos. Entonces, fue una carrera muy rápida, de muchos rebases. Incluso hubo varios duelos, por ejemplo, Alonso con Kimi. Alonso tuvo un duelo particular con los Alfa Romeo. Al principio se toca con Kimi y después tiene un encuentro donde él pasa por delante de Giovinazzi, pero se despista y sale adelante, sale beneficiado. Le obligan a devolver la posición. Giovinazzi se queja,
pero 1 o 2 vueltas más adelante se invierten los papeles, Giovinazzi se sale, pero a él no le regresan la posición, cosa que también generó malestar en Alonso y después estuvo quejando en el Rey de España. Entonces, la carrera transcurrió, una carrera al final, sobre todo, había una cacería de Hamilton a Verstappen muy interesante y el resultado fue Verstappen en primer lugar, Hamilton segundo, Pérez tercero, otra vez los dos Red Bull en el podio, Leclerc, Ricciardo y Bottas. Una carrera muy interesante. Yo creo que a esta altura Red Bull se sentía muy confiado porque mostró superioridad y venía mostrando superioridad 3 carreras atrás, pero no contaban con lo que iba a pasar con el resto de las carreras, que ya lo platicaremos más adelante porque ya aquí estamos viendo la bandera a cuadros. Es que lo logramos, llegamos en primer lugar. Sí. Así somos de buenos aquí en el Gran Circo, porque ustedes no se dan cuenta de todas las maniobras que vamos realizando durante la narración de estos eventos, pero vamos también manejando y llegamos en primero muy bien. Sí, no, nos dio tiempo de todo. Entonces, pues yo creo que vamos a obedecer la bandera a cuadros, terminar este resumen por aquí. Todavía quedan unas carreras más, quedan 5 carreras más. 5 carreras más que vienen en un capítulo más adelante. Por favor, síganos escuchando, síganos recomendando. Espero les guste mucho lo que estamos haciendo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, es lo que nos gusta. Y no dejen de seguirnos. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, @elgrancirco.podcast. Entonces por ahí podemos estar en contacto. Obviamente mándenos mensajes de qué quieren que hablemos. Vamos a estar subiendo las noticias que veamos para mantenerlos actualizados e informados sobre la temporada 2022 que está a punto de comenzar. Y por favor, recomiéndenos. Si no les gustamos, a sus enemigos, por favor, recomiéndenles este podcast. Y pues, Oscar. Pues sí, pues un placer como siempre, mi querido César Olivares, compartir los micrófonos contigo. Y sí, recordarle a todo mundo que no deje de escucharnos y que queremos ver qué es lo que les parece el espacio. Que nos compartan, que nos comenten, que nos envíen preguntas si quieren. Nosotros con mucho gusto vamos a darle lectura y atención a cada uno de esos mensajes que nos envíen. Así que no se pierdan el próximo capítulo porque hablaremos ya del cierre de la temporada, que se vienen carreras impresionantemente emocionantes, como lo fue todo el campeonato, pero creo que estas últimas 5 tienen un sabor sumamente especial. Así que los esperamos muy pronto aquí en el Gran Circo.